En esta charla de vulcanología del día de hoy tendremos la plática de la doctora María Aurora Armienta, que es la responsable del Laboratorio de Química Analítica y del Departamento de Recursos Naturales, aunque a veces pensamos que es de vulcanología. Y es también miembro del comité asesor del volcán Popocatépetl. Entonces ella nos va a mostrar pues, los trabajos que se realizan tanto en volcanes activos como inactivos. Gracias. Sí. Creo que allá tienes el... Bueno, pues buenas tardes. Pues muchas gracias, Dolores, por la invitación y muchas gracias a todos los asistentes. Y vamos ahora a platicar un poco sobre diversos estudios que hemos hecho en diferentes volcanes del país sobre variaciones hidrogeoquímicas relacionadas, algunas con actividad volcánica, otras no, y pues a lo largo de muchos años, ¿no? Entonces ustedes van a ver cómo aguas de manantiales, aguas de lago, tienen una cierta composición y varían la misma, algunos, como les digo, influidos por la actividad volcánica. Bueno, por supuesto, en todos estos estudios que van a ver que han sido a lo largo de muchos años, han participado, pues, por supuesto, principalmente mis compañeras del Laboratorio de Química Analítica, pero también otros investigadores como la doctora Silvia Ramos, los doctores de la Cruz, Macías y Tarán del Instituto de Geofísica, Esteban Ramos, Ángel Gómez, etcétera, etcétera, personal del CENAPRED, que varios están aquí, les agradezco mucho, la misma Dolores, de la Universidad de Colima, de la FES Iztacala y Flor Árcega de CISAL, de la UNAM de Yucatán. Entonces, bueno, pues agradezco la participación de todos ellos y reconozco que sin la misma, pues no se habrían obtenido los resultados que les voy a presentar. Bueno, ¿por qué estudiamos las aguas relacionadas con los volcanes? Pues como ustedes saben, el magma emite gases, ¿verdad? Y una proporción de ellos puede disolverse en aguas de lagos o también en acuíferos y modificar la composición de los mismos, ¿verdad? Pero también no debemos olvidar que hay otros procesos que pueden modificar esta composición, como la acción de la lluvia, la evaporación, infiltración, etcétera. Bueno, en cuanto a los gases volcánicos, pues pudiéramos decir que estos son los principales, además del agua, y que en el agua, como ya les digo, de diferentes cuerpos de agua, el SO2 está presente como sulfatos y otras especies de azufre, ácido clorhídrico como cloruros, fluorhídrico como fluoruros, el CO2 puede estar como CO2, como bicarbonatos y también como carbonatos según el pH, las especies de boro y flúor como ácido bórico, pero también la composición del agua es influida por los procesos de disolución de las rocas, ¿verdad? Que puede ser la roca que está en el suelo, en las paredes de los lagos, o bien la matriz acuífera, y por procesos de neutralización, bueno, esta disolución pueden ir neutralizando las soluciones ácidas que proceden, que están influidas por gases volcánicos. Pues aquí vemos algunos de los volcanes activos de nuestro país, el volcán de Colima, el Popocatépetl, el Chichón, el Tacaná. Estos son de los principales que vamos a hablar en esta ocasión y además vamos a hablar de otros lagos que están en volcanes que se pueden considerar no activos, que ya los mencionaremos después. Bueno, como hemos visto, estos volcanes están en diferentes partes del territorio nacional y muy dispersos,
y para poder tener muestras y analizarlos, ¿verdad?, y estudiar cómo cambian, tenemos que utilizar métodos confiables y de preferencia de bajo costo, sobre todo en países como México, que pues a veces tenemos algo de dinero y la mayoría de las veces pues no tenemos. ¿Qué es lo principal? Bueno, muy importante es tomar las muestras con protocolos específicos de preservación para que de la colecta a su análisis en laboratorio no se alteren. Y la temperatura y el pH deben medirse en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque, como ya lo saben, los que hemos estudiado hidrogeoquímica, el pH pues varía si nosotros ya modificamos el lugar de muestreo, modificamos la temperatura, entonces hay que medir el pH in situ. Los análisis pues se han llevado a cabo de todos los estudios que voy a presentar en el Laboratorio de Química Analítica, ¿verdad? Cationes principales, aniones mayores y otras especies interesantes en el caso de los volcanes, como serían el fluoruro, sílice, boro, sulfuros. ¿Sí? Y estos análisis para investigaciones en volcanes activos los realizamos en el laboratorio desde 1985. O sea, tenemos ya varios años. Pues el primer caso es el volcán Tacaná, el cual empezamos a monitorear en un manantial agua caliente desde 1986. ¿Qué es lo que observamos ahí? Bueno, medimos un aumento en los sulfatos y una disminución en los bicarbonatos después de un temblor volcanotectónico que tuvo lugar antes de una explosión freática a principios de 1986. Desde diciembre de 1985, la gente cercana al volcán empezó a sentir temblores. Entonces, investigadores del Instituto de Geofísica fueron allá, colocaron sismómetros portátiles y colectaron estas muestras de agua que nosotros analizamos. Entonces, como ven, sí observamos cambios anteriores a esta explosión. Y esta explosión freática, pues, abrió esta boca y empezó a salir esta fumarola. ¿Qué otros cambios se observaron? Bueno, un aumento ligero en boro y magnesio, como ven, ¿verdad? Después de los temblores, de los sismos volcanotectónicos y después de la explosión un aumento todavía mayor, ¿verdad? A partir de entonces hemos casi anual o bianualmente podido analizar las muestras de este manantial y las concentraciones de sulfatos y bicarbonatos no han mostrado grandes cambios. Otro de los volcanes ha sido el volcán de Colima, ¿verdad?, donde hemos tomado muestras de manantiales y lagunas ubicadas en sus alrededores. Principalmente estos tres manantiales, La Lumbre, Santa Cruz y San Antonio, por supuesto en colaboración con investigadores de la Universidad de Colima. Y como ven, este volcán ha tenido una actividad muy importante en las últimas décadas y continúa. ¿Y qué es lo que observamos? Bueno, un incremento de boro antes de la aparición de este domo, ¿verdad? Este es el boro y vemos que en los tres manantiales aumentó y luego apareció un domo, y también antes del crecimiento de esta espina en octubre de 2001 y también durante los flujos de lava, ¿sí? Entonces tenemos bajas concentraciones de boro que mostraron un incremento persistente antes de la aparición del domo en noviembre de 98 y también, como les decía, en los otros eventos. Otros cambios químicos fueron un incremento
en los bicarbonatos, ¿verdad? Y un decremento en los sulfatos aproximadamente un año antes del emplazamiento del domo, de este domo que ya hablé, en noviembre de 98. Después hubo un fuerte decremento, ¿verdad?, en julio de 2000, y posteriormente un aumento hasta el crecimiento de la espina. La relación magnesio-cloruro, que se ha utilizado también en otros volcanes para este tipo de monitoreo, también aumentó antes de estos episodios, ¿verdad? Aquí vemos un claro incremento. Otro de los volcanes que hemos estudiado pues es el Popocatépetl. De este volcán tuvimos oportunidad de recibir muestras del lago cratérico que estaba hasta principios de 94, antes del inicio de la actividad que todavía continúa hasta el presente, y lo reportado en 85 era que el agua era de tipo clorurada mixta, o sea, un predominio de cloruros en los aniones y cationes, pues no había ninguno que fuera mayoritario. En 92 el pH era de 1.37, la conductividad sumamente alta, como ustedes ven, 123.700 microsiemens por centímetro, y el agua era clorurada sódica potásica. Esto también fue reportado por Werner. Y la muestra que nosotros tuvimos oportunidad de medir tenía ya un pH un poquito más alto, temperatura de 65 nos reportaron, y el agua era claramente diferente, sulfatada magnésica. Entonces lo que se observó fue un aumento muy claro de los sulfatos y del magnesio sobre los otros iones, ¿verdad? ¿De dónde puede haber surgido este aumento? Bueno, pues de la disolución de SO2 y también del aporte de magnesio de las rocas debido al calentamiento del sistema. Posteriormente, pues ya no existe ningún lago, ¿verdad? Ya ustedes lo saben, por el contrario, hay lava dentro del cráter, pero se han monitoreado 8 manantiales alrededor del Popocatépetl, ¿sí?, en forma sistemática, en colaboración con el CENAPRED, y la clasificación química del agua de estos manantiales es mixta en cationes, ¿verdad?, y bicarbonatada en aniones. Esto nos está indicando que es agua pues probablemente de reciente infiltración y que está interactuando con rocas volcánicas, que son las que existen en el Popocatépetl. Este otro manantial, Axocopan, tiene una composición un poquito diferente, con un aumento en sulfatos respecto a los otros manantiales. ¿Qué observamos aquí? Bueno, detectamos boro por primera vez en el agua de uno de los manantiales, en este Axocopan, alrededor de una semana antes de la aparición del primer domo de lava que se observó dentro del cráter en marzo de 1996. Un incremento muy notable, las concentraciones habían sido no detectables en todo 95, ¿sí?, y en 96 de repente Axocopan tuvo una concentración alrededor de 0.76 miligramos por litro de boro. Y también este aumento de boro se ha visto previo a otros eventos, otros episodios eruptivos del volcán. Por ejemplo, en el año 2000, ¿verdad?, antes de que se emplazara el mayor domo que se había observado, y me parece que hasta la fecha es el mayor que se ha observado, pues hubo un aumento, ¿sí?, unos meses antes, de boro en todos los manantiales, como ustedes ven. Después se mantuvo la presencia, después tuvimos periodos donde, estos son los domos que han aparecido, que se han emplazado en el cráter y luego se han destruido. En esta época, pues no hubo aparición de domos y el boro permaneció no detectable, y después otra vez aumentó, y actualmente pues
tenemos una presencia baja intermitente en uno o dos de los manantiales. Otro de los cambios fue en aumento de sulfatos, por ejemplo, antes de esta erupción de marzo de 99, que causó caída de ceniza en la ciudad de Puebla. Como ustedes ven, pasó como de 35 a 50 en unos cuantos meses. Y los otros, en otros de los sitios, el aumento fue menor, pero por lo menos en uno de ellos sí fue muy claro. Y el CO2 disuelto, que se ha calculado por modelación geoquímica, no lo hemos medido directamente, pero lo hemos estado calculando con los datos de campo y la concentración de iones mayores. Por eso los datos de campo, que son el pH y la temperatura, que son tomadas las mediciones por el CENAPRED, son muy importantes porque nos permiten confiar en estos cálculos, ¿verdad? Y como ustedes observan, también en el año 2000 hubo un aumento muy importante en la presión parcial de CO2, o sea, CO2 disuelto, que provenía del volcán, ¿sí?, en el agua, en varios de los manantiales. O sea, ahí sí no fue en uno solo, fue en varios de los manantiales. En otras actividades, como en diciembre de 2007, también hubo un claro aumento del CO2 en este manantial, Axocopan, en 2008, en Huexocoapan. Y este otro indicador es el porcentaje de acidez residual, que se calcula con la composición global del agua y el pH de campo. Y también observamos un aumento en el 2000, ¿sí?, en estos dos manantiales, Atrimeyaya y el Bosque, ¿sí?, coincidente con este emplazamiento de este domo. Y en Axocopan, aquí vemos en 2013, ¿sí?, donde también observamos un incremento en la actividad volcánica, este porcentaje de acidez residual también aumentó. ¿Qué es esto? Bueno, los gases volcánicos hacen que se acidifique el agua en mayor o menor grado, y estas soluciones ácidas disuelven a las rocas, neutralizan la acidez. ¿Qué tanto se neutraliza? Es lo que nos está diciendo este porcentaje de acidez residual, o más bien qué tanto no se neutraliza. Otra vez el CO2 en varias otras fechas, ¿verdad? Y esto es en Axocopan, como ya lo habíamos visto. Esto en relación al Popo. Lagos cráter, en el Chichón también hemos estado colectando muestras aproximadamente desde 1985, bueno, analizando las muestras, y a veces colectamos nosotros, a veces otros investigadores, y últimamente la UNICACH, la doctora Silvia Ramos. Y bueno, como ustedes saben, en 1982 hubo una gran erupción de este volcán que destruyó un domo que existía y formó un cráter aproximadamente de 1 kilómetro de ancho y 200 metros de profundidad. En el fondo de este cráter, muy poco después, en mayo del 82, la erupción fue a fines de marzo, principios de abril del 82, se observaron estos tres pequeños lagos. Se juntaron posteriormente y ya para enero del 83 era un solo lago. Estas eran las medidas, las características de este lago: temperatura 56 grados centígrados, pH 0.56, sumamente ácido, y conductividad muy elevada, 83.800 microsiemens por centímetros, y el agua de tipo clorurada cálcica. Esto fue reportado por Casadeval y colaboradores en 1983. Bueno, esto ha sido algunas vistas del lago en 82, y iniciamos, como les decía, en 85 con los análisis, y durante más de 20 años este fue el único monitoreo del volcán. Sí, los resultados los transmitíamos al estado de Chiapas.
¿Qué es lo que medimos? Bueno, los parámetros físico-químicos, pH, temperatura y conductividad en el campo, iones mayores, sílice, ya vimos. ¿Con qué métodos? Bueno, espectrofotometría, UV visible, potenciometría con electrodos selectivos, volumetría, lo que conocemos como titulación, y espectrometría de absorción atómica. O sea, estos son equipos que existen muy comúnmente en laboratorios químicos, no especializados en volcanes, pero por supuesto las muestras tienen que tratarse y analizarse dependiendo de su composición, no aplicando métodos estándares directamente. Entonces, en eso pues hemos trabajado mucho a lo largo de estos años. Desde 2003 se ha estado monitoreando sistemáticamente 6 puntos en esta orilla, que es la más accesible, ¿verdad? Porque, como les decía, hay que bajar, que es en las laderas, que es material suelto, entonces no es tan fácil llegar, hay que caminar varias horas para poder llegar a colectar las muestras. Y bueno, como ven aquí, la laguna, o el lago, más correctamente, ha cambiado su forma, su color, ¿sí?, a lo largo de estos años. ¿Y qué ha pasado con las características químicas? Bueno, el pH de 0.56, que fue la primera muestra que se tomó, se incrementó persistentemente hasta enero de 93, donde era de alrededor de 2.4 y posteriormente ha permanecido entre 2.3, 2.5, 2.6 con algunas fluctuaciones. Entonces, ya no hemos tenido estos pHs tan ácidos, sin embargo, todavía es un pH pues ácido, ¿verdad? La conductancia, también de ser muy alta, empezó a disminuir y después tuvo fluctuaciones y actualmente, bueno, se conserva, entre comillas, alrededor de 4.000, 8.000 microsiemens por centímetros, pues todavía es elevada. Pero ya las variaciones no son tan grandes. Respecto a la composición química del agua, iones mayores, vemos aquí como al principio había un predominio de calcio, ¿verdad?, y posteriormente ha habido ocasiones donde predomina el sodio, ¿verdad?, en otras otra vez vuelve a predominar el calcio, igual variaciones muy grandes en potasio y en magnesio. Entonces ha habido sí varias diferentes fluctuaciones de los cationes, y los aniones, que son sulfatos y cloruros, los que están disueltos, porque los alumnos de hidrogeoquímica sabrán que el CO2 a pH de 2.5 pues está como gas, ¿verdad?, y escapa del agua. Entonces tenemos sulfatos, cloruros. Toda esta etapa predominaron casi siempre los cloruros, pero a partir de 2000 hay unas variaciones muy fuertes donde a veces predominan los sulfatos y a veces predominan los cloruros. Esto se puede observar también aquí en el diagrama de Piper, ¿verdad?, que lo usamos mucho en aguas subterráneas, donde los cationes, pues aquí hay una gran variabilidad en la clasificación, y los aniones aquí también, ¿verdad? A veces es sulfatada, a veces es clorurada, a veces hay menos, más, mixta, ¿verdad? Y esto también se observa en el rombo de Piper. Bueno, haciendo la modelación geoquímica encontramos que el yeso y la anhidrita están cerca de la saturación. Acuérdense, este logaritmo de índice de saturación de 0, ¿verdad?, nos indica saturación de estos minerales. Este es el cuarzo, que está sobresaturado, la halita subsaturado. Entonces, esto favorece la precipitación de los sulfatos, pero también el azufre puede estar en diferentes grados de oxidación y puede la concentración cambiar debido a estas reacciones. Esta gráfica también fue desarrollada por Varekamp para lagos cráter,
y nos muestra el grado de neutralización, estas líneas inclinadas, ¿verdad?, considerando el pH del agua y los aniones, ¿verdad?, la suma de los aniones en microequivalentes por litro. Entonces, como ven, estas muestras son las del volcán del Chichón en diferentes fechas, ¿verdad? Este es el Popo, ¿verdad?, cuando pudimos tener acceso al lago cráter. Esto es el Chichón en enero de 83, entonces esto indica que casi todo era ácido, es un lago muy ácido, como ya lo reportamos, ya como ya lo vimos, pero siempre ha estado en esta franja que lo limita el 10% de ácido residual. Aquí arriba tenemos otros lagos cráter que ahorita vamos a presentar, cuyo pH, bueno, pues ya es francamente básico o ligeramente ácido. Esta es la última muestra colectada por la doctora Silvia Ramos en marzo pasado. En esta gráfica, también fue desarrollada por Varecam y nosotros la modificamos para también tomar en cuenta a los mares que caían aquí en la zona de volcanes activos. Vemos que el Chichón en ocasiones está en esta zona, que corresponde francamente al área de volcanes inactivos, pero a veces está en la zona de volcanes activos. Este es el Chichón en 83, estas son dos muestras del Popo en 92 y en 94, como ven están muy cercanas, con una alta concentración de cloruros y sulfatos, y estas son las muestras del Chichón últimas. Entonces estamos en el límite entre inactivos y activos, por lo que pues se recalca la importancia de continuar con este monitoreo y de ser posible incrementar para detectar a tiempo alguna modificación que implicara un aumento en la actividad del volcán. Aquí tenemos el grado de neutralización que se obtiene pues, respecto a la acidez residual, ¿verdad?, lo que resta, y como ven, bueno, a veces es muy baja, a veces es casi todo neutralizado, etcétera. O sea, hay variaciones, fluctuaciones muy fuertes. Bueno, analizando, yo creo que primero analizando los resultados que hemos obtenido a lo largo de todos estos años, encontramos dos tendencias, ¿sí? Una que sigue una línea que podríamos llamar hidrotermal, con altas concentraciones de boro y de cloruro, ¿sí?, con una muy buena correlación entre los dos, un aporte hidrotermal, y otro tipo de aguas en otras ocasiones, o sea, este es el mismo lago muestreado en diferentes ocasiones, nos da a veces estos resultados y a veces estos, ¿sí? Como ven, aquí no se observa una correlación y el boro es bastante bajo y los cloruros también. Usando el diagrama de Higgenback vemos que las muestras que siguen esta línea hidrotermal, bueno, son un poco más maduras que las muestras que están más influidas por los gases, nosotros las llamamos de gases, que están casi en el triángulo del magnesio. Bueno, ahora sí me voy aquí. Entonces encontramos dos tipos de agua, unas influidas más por la disolución de los gases volcánicos y otras por el sistema hidrotermal. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Bueno, el grado de neutralización de estas de gases va de 47 a 82%, o ha ido a lo largo de todos estos años, mientras que las muestras hidrotermales entre 90 y 99%. El boro de menos 0.3 a 4, o sea, 0.3 es nuestro límite de detección, digamos, confiable, y en este caso de 9 hasta 188. Sílice de 56 a 160 y en este caso de 160 a 550, y los iones predominantes son calcio, sulfato, mixta sulfato y aquí sódico clorurada. Bueno. Haciendo también este análisis de factores estadístico,
encontramos que los cloruros, el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el boro y el silicio están agrupados en un mismo factor, y en otro factor están los sulfatos con el pH. ¿Sí? También desarrollamos este otro diagrama donde se grafica el grado de neutralización, el logaritmo del grado de neutralización contra el logaritmo de cloruros y de sulfatos, ¿sí? Y las muestras que clasificamos como más influidas por los gases están en esta zona. Las mixtas, que no muestran una clara aporte o una clara definición como influidas por gases o hidrotermal, están aquí, y las claramente influidas por el sistema hidrotermal en esta zona, ¿verdad? Esta es la última muestra de marzo, entonces es un aporte muy fuerte hidrotermal, y esta es la muestra de 83. Ahora, también hemos hecho estudios, por eso dice el título, en también volcanes activos e inactivos, ¿verdad? En otros lagos volcánicos. Bueno, este es el Nevado de Toluca, que bueno, se puede clasificar como un volcán activo porque hizo erupción en estos últimos 10.000 años, pero actualmente, bueno, no muestra una actividad eruptiva. Se han tomado muestras de los lagos del Sol y de la Luna. Estas son las características, pHs, pues ácidos, pero principalmente debidos a la disolución de CO2, el agua de tipo mixto en este caso, y bicarbonatada cálcica magnésica, y las conductancias muy bajas. Mars en la cuenca de Oriental, y estos estudios que ahorita voy a presentar se hicieron principalmente en colaboración con la doctora Gloria Vilaclara de la FES Iztacala, y se tomaron muestras, ella tomó con su grupo muestras de varios de los mares. Aquí, por ejemplo, a Tezcac, esto es en Puebla, ¿verdad? Temperatura, pH básico, conductancia muy alta, 11.700, y tipo de agua clorurada sódico-potásica. Tecuitlapa, ¿sí? También un pH básico, conductancia menor, bicarbonatada sódico-potásica. ¿Sí? Aljojuca, también pH básico, ¿verdad? La Preciosa, ¿sí? Agua bicarbonatada magnésica. Alchichica, donde vemos precipitados, formación de precipitados, la conductancia es sumamente alta, ¿verdad? Y calculando los índices de saturación, bueno, el agua está sobresaturada en minerales de calcio, de magnesio y de sílice. Y bueno, esta sobresaturación, que en muchas ocasiones todavía no se expresa como precipitados, también se calculó en Aljojuca, Tezcac, La Preciosa y Tecuitlapa. Este rincón de Parangueo, en octubre de 99, como ustedes ven, casi está seco, y la conductancia, bueno, es súper alta, 165.000 microsiemens por centímetro, y el agua es clorurada, bicarbonatada, sódico-potásica, ¿sí? pH muy básico, ¿sí? 9.86, y la temperatura, pues la temperatura ambiente en esa ocasión. Otro de los lagos muestreados y analizados fue el lago Verde en los Tuxtlas, donde pues es un lago con una baja conductancia, aunque el pH es básico, ¿sí? Es bicarbonatada clorurada mixta, y estas son los minerales que están sobresaturados. En Guanajuato, en el estado de Guanajuato, en el Valle de Santiago, ¿sí? Se han tomado también, se han analizado muestras, y estos son los resultados. En la alberca, el pH 9.6 y la conductancia también muy alta, y hay sobresaturación también de carbonatos y silicatos, y tenemos ya formación de precipitados en la orilla. ¿Sí? Rincón de Parangueo, ¿sí? Sobresaturación de todos estos.
la vimos. En el lago Siragüen, ¿verdad?, que se formó porque se cerró la cuenca por un flujo de lava, pues es un agua bastante diluida, ¿verdad?, donde la conductancia son 120 microsiemens por centímetro, pH pues ligeramente básico, agua bicarbonatada sódico-potásica. Y en Santa María del Oro, en Nayarit, finalmente, el agua es un poquito más concentrada, este es el tipo de agua, pero también hay sobresaturación, sobre todo de minerales de calcio y de magnesio. Bueno, colocando estos resultados, las características de estas aguas en el diagrama de Varecamp, vemos que en los lagos del Sol, de la Luna, del Nevado de Toluca y Siragüen, en Michoacán, están en el área de lagos influidos por la disolución de CO2, ¿sí? O sea, son lagos con muy poca concentración de cloruros y sulfatos y pHs de ligeramente ácidos a básicos. Los otros lagos de los mares están en esta zona, ¿verdad? Y bueno, en la zona, digamos, correcta, que es de volcanes inactivos, y ya lagos más concentrados como Alchichica, Atezcac o Rincón de Parangueo quedan en esta zona, que nosotros la dividimos aquí con esta línea para diferenciarlo de la zona de volcanes activos. También desarrollamos este otro diagrama donde están sulfatos más cloruros contra pH, contra logaritmo de contra conductividad, pero en milisiemens por centímetro, no en microsiemens, para poder graficarlos. Y tenemos aquí todos los lagos de volcanes no activos. Aquí tenemos Rincón de Parangueo, que es el más concentrado, y aquí claramente separados los lagos del Chichón y del Popocatépetl, ¿sí? Y estos lagos, conforme se vayan concentrando, ¿verdad?, evaporando, bajando el nivel freático, van a tender a ir hacia este miembro final, digamos, que es Rincón de Parangueo. Y en esta gráfica se observa que para los lagos en volcanes activos, el pH, conforme baja, aumenta la concentración de los cationes, y en cambio en los lagos de volcanes no activos, el pH sube y aumenta la concentración de los cationes. O sea, hay una clara diferencia. Bueno, algunas conclusiones. Pues los procesos de disolución de la roca se incrementan al disminuir el pH en los lagos de volcanes activos, lo que vimos en la gráfica, y al revés en los volcanes inactivos por predominio de evaporación sobre precipitación atmosférica, ¿verdad?, sobre lluvia. En volcanes inactivos, las concentraciones de sodio, potasio, cloruro y conductividad reflejan principalmente la influencia de procesos de evaporación, dilución y concentración, así como extracción, como se ha visto en alguno de ellos, extracción de pozos en los alrededores, extracción de agua subterránea, por variaciones en el nivel freático, bueno, que ocasionan variaciones en el nivel freático. Luego, la composición química del agua del lago cratérico del volcán Chichón tiene tres fuentes principales: aguas hidrotermales, gases y efectos meteorológicos. Y las transiciones entre agua con mayor aporte hidrotermal o de gases volcánicos pueden estar influenciadas también por fallas tectónicas, y fue una observación que hicieron el doctor Servando de la Cruz y Ángel Gómez en los estudios que han desarrollado en ese lago, ¿verdad? Y es importante vigilar un posible desplazamiento hacia el punto A en el diagrama que vimos 3D, de sulfatos contra cloruros contra grado de neutralización, y hacia la región de volcanes activos en el diagrama de Varecamp para este volcán. Y el boro, CO2 disuelto, pH, temperatura y sulfatos han mostrado ser parámetros importantes para el monitoreo hidrogeoquímico de manantiales cercanos al volcán Popocatépetl, así como también la relación magnesio-cloruro en el caso del volcán de Colima.
los estudios, finalmente, los estudios hidrogeoquímicos brindan información relevante para la comprensión y monitoreo de la actividad volcánica. Y bueno, pues muchas gracias por su atención y sería todo. Gracias. ¿Preguntas?